por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Muy buenos días a todos y gracias por seguirnos. Muy buenos días a todos. Gracias por seguirnos en Huella CPA, marcando un futuro. Y hoy tenemos de estos temas que efectivamente dice uno no podemos dejar de lado y que se nos convierte en una necesidad constante a partir de este momento, porque nos acercamos a la recta final del cierre fiscal año 2020 y probablemente se nos presente algunas inquietudes todavía, ¿no? Recientemente, digamos, pues, prácticamente ese reciente, más bien hace un año atrás, tenemos la entrada en vigencia de la ley 9635 que nos trajo una serie de cambios y que en el año 2020 efectivamente vamos a estrenar y ver esos cambios, incluyendo lo que son los formularios, la forma de declarar para el año 2020. En nuestro programa de hoy nos vamos a concentrar, vamos a hacer una revisión, un recuento cómo ha ido evolucionando la ley 9635, pero nos vamos a concentrar en el tema de la declaración del impuesto sobre la renta. Por supuesto, habrán otras intervenciones para ir evacuando dudas y consultas. Cada vez que nos vayamos acercando más, probablemente haya un poco más de estrés. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero bien, vamos a contar con la ayuda de el acompañamiento del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y, por supuesto, de los contadores públicos autorizados. Y bien, como hemos dicho en otras ocasiones, acompáñense y asesórense apropiadamente. El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica es una corporación pública no estatal y tiene tres fines específicos. Uno, el primero de ellos es la vigilancia de la actividad profesional. Primero que todo. Dos, el desarrollo de las ciencias contables, de acuerdo con su marco legal. El artículo 14 a la ley del Colegio de Contadores Públicos es específico y que necesitamos estar poniendo a la pauta a disposición de los colegiados y de todos los interesados el desarrollo de la actividad profesional. Tres, el que evacuar las consultas. Y estamos hoy vía, efectivamente, por el medio del Facebook Live del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, aprovechando para evacuar consultas. Vaya preparando sus consultas, vayan registrándolas en el Facebook Live y efectivamente en este espacio lo vamos a evacuar. Bien, me acompaña hoy, tengo la grata compañía de don Germán Morales, contador público autorizado, más de 30 años de experiencia y principalmente en el campo tributario. Y también tenemos la grata compañía de Elizabeth Quesada, contadora pública autorizada y también ella tiene su experiencia, más de 30 años en actividad profesional y es miembro de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, don Guillermo y Elizabeth. Un gusto estar esta mañana con ustedes y esperar que les demos buena información a nuestros colegas para que pueda siempre hacer nuestra labor de la mejor forma, generando valor a nuestros clientes. Buenos días. Gracias, don Germán. Gracias, Elizabeth. Bien, vamos a ir a ver un poco, hagamos un recorrido, tal vez me ayuden con el diagrama visual. Vamos a verlo un poquito para hacer un recuento
exactamente eso para irnos preparando para el cierre fiscal 2020. Y si tenemos dudas, vamos a evacuar. Bueno, la ley 9635, como es de conocimiento, efectivamente es del fortalecimiento de las finanzas públicas. 4 apartados efectivamente estaban en esta ley, títulos propiamente. El primero de ellos es el que trataba la reforma integral del anterior impuesto de ventas y nos aparece ya el impuesto al valor agregado. Bien, ahora vamos a platicar un poquito ligeramente de él y enseguida, como el título 2 y que es el tema de desarrollo de esta actividad, el impuesto a los ingresos y utilidades, las rentas. Bien, también tenían un tercer apartado, un título 3, la modificación a la ley 2166, salarios de la administración pública, y título 4, la responsabilidad fiscal de la República. Necesario en este instante que no se nos olvide esto. La regla fiscal, tenemos que hacer de alguna manera un sacrificio. Bien, en esta evolución también, en el otro diagrama, en la otra diapositiva podemos ver de que esta ley se acompañaba también de 4 apartados fundamentales que son transitorios. Germán y Elizabeth, ahí efectivamente, como dicen, tenemos que prestarle mucha atención a estos transitorios porque algunos son aplicables para este periodo fiscal 2020, otros también a futuro, como son algunas moratorias que inclusive hubo unos ajustes que ahora también podemos comentar. Cierto, hay atención a esto. Sí, correcto, Guillermo, eso es muy importante porque estas leyes cuando fueron emitidas tienen una cantidad de transitorios importantes que atenúan o que permiten que el ingreso de la ley no sea en forma inmediata, sino que en algunos casos en forma paulatina. Y esto genera mucha duda por parte de nuestros colegas sobre la forma correcta de aplicarlas en el tiempo. Así es. Bien, esos transitorios, en el primero de ellos, el impuesto al valor agregado, bueno, ya nos hemos ido ajustando, hemos visto cómo efectivamente la administración tributaria ha hecho una serie de enmiendas y correcciones con el propósito de ir hacia el proceso de la aplicación del impuesto al valor agregado. En lo que se refiere al transitorio 2, todo lo referido al impuesto sobre la renta, ¿verdad? La ley 7092 con sus reformas. El apartado 3, modificación a la ley 2166, que son también una serie de transitorios para esa parte de las modificaciones a la ley, y la responsabilidad fiscal de la República. Bien, en el diagrama siguiente, la diapositiva que vamos a ver a continuación, nos ubica un poco más qué ha pasado después de la 9635. Teniendo en cuenta de que en el apartado que nos interesa, que estamos platicando, es en la sección del título 2, la ley del impuesto a los ingresos y utilidades, y esta ley ya por sí solo ya nos enmarcaba una serie de cambios. Propiamente en el artículo 1 nos rescatan efectivamente el tema de el tema de actividades lucrativas de fuente costarricense, ¿verdad? Que entonces lo vuelve a rescatar en ese término. No obstante, Germán, en esta parte y Elizabeth, cuando nos dicen actividades lucrativas de fuente costarricense, ha dado mucho de qué hablar nuevamente. Total, don Guillermo. Esos son de los temas trascendentes siempre en discusiones en todas las instancias con la administración tributaria y con la empresa privada. Recordemos que el concepto de renta en Costa Rica es el concepto de renta territorial, es decir, solo se grava lo que se produce en el país. Recordemos los 3 pilares de la renta territorial. Número 1, bienes situados en el territorio. Número 2, servicios prestados en el territorio. Y 3, capitales invertidos en el territorio. Eso es renta de fuente costarricense y eso es lo que hace que se grabe en Costa Rica. Sin embargo, a pesar de que la ley tiene esa normativa, a veces nos graban cuando prestamos un servicio en Guatemala, en Panamá, o cuando
prestamos un dinero a una entidad en el exterior y nos dicen que esa es fuente costarricense. Ahí tenemos todas unas discusiones todos los días y eso genera mucha duda. Hay, por cierto, Guillermo, y aquí dándole un poco de valor a los colegas, hay un proyecto en la Asamblea Legislativa que pretende hacer una modificación y entrar en un sistema de renta mundial. No es correcto, el proyecto tiene grandes deficiencias, no lo vemos viable en la forma en que está, así que posiblemente Costa Rica seguirá con este concepto de renta territorial, que es lo más adecuado de acuerdo a la actividad costarricense. Guillermo. Sí, correcto. Y Elizabeth, probablemente en este proyecto que está mencionando Germán, es claro que entrar a hablar simplemente de renta mundial no es así tan sencillo en el entendido qué es lo que nosotros tenemos que prepararnos. Así que se las va a traer, es un tema de gran discusión que tenemos que prestarle mucha atención porque no son conceptos simplemente decir, bueno, es mundial porque es costarricense, no, pero costarricense, recordarán ustedes, si salí de territorio, dónde estoy gestando, basados en esto es lo que yo creo que efectivamente tenemos una gran discusión. Y como decía Germán, sí, Elizabeth. Sin embargo, Guillermo, la renta mundial, tendemos a ir hacia renta global, renta mundial, porque solamente 2 países en el mundo, Uruguay y Costa Rica, tienen renta global, de renta territorial, y el mundo está en renta global. Tarde que temprano, a raíz de la OCDE y del resto de los países del mundo, nos van a enviar a renta global. Ahí será una buena discusión. Vamos a ver con nuestro marco actual. Así es, así es. Esto va a ser una discusión, Guillermo, de aquí en adelante. Acordemos, y algo que es importante, acordemos que nosotros cuando empezamos este tema de la pandemia, Guillermo, el 10 de marzo, empezamos con un déficit fiscal de alrededor del 7%, que habíamos hecho todo un esfuerzo con la ley que vos estabas muy bien, 9635, para que se vinieran ingresos nuevos y el déficit bajara, la regla fiscal que vos decías del límite del gasto para el sector público, y que creíamos en diciembre que ya estábamos llegando al 5% del déficit fiscal. Ahora con la pandemia esto creció abismalmente, se cree que estamos llegando al 9.7 o al 10%. Así que va a haber discusiones gigantescas en nuestro país de aquí en adelante sobre cuál es la forma correcta para cubrir ese hueco gigantesco, no solamente del déficit que tenemos, sino que lo hemos cubierto con más deuda. Y viene más deuda, Guillermo, y eso va a originar entonces que el Estado tenga que ver cómo hace para recaudar más. De fijo va a haber un problema de recaudación y van a venir reformas tendientes a que la empresa privada pague más impuestos para poder cubrir esos huecos, y eso es la discusión que va a haber en el año 21, donde el contador público tiene que estar presente y verificar, porque sí o sí va a impactar su profesión, sí o sí tiene que entenderla, porque de alguna forma va a afectar la forma en que hace las cosas en su puesto de trabajo. Adelante, Guillermo. Correcto, por supuesto, y de vuelta con este tema de regla fiscal. Definitivamente en este renglón no podemos seguir financiando el gasto con más deuda. Tenemos que hacer un sacrificio en los rubros principales como son las consultorías, el tema de publicidad y la revisión de la parte del sector público. Pero bueno, regla fiscal, en forma general, tenemos que socarnos la paja. Empecemos por casa porque necesariamente con este empuje que había dado la 9635 se sabía que no iba a cubrir todas las necesidades, pero tampoco a realizar un hueco. Aparte de esta 9635, en lo que nos enfocaba de la realidad de las actividades lucrativas, y algo que tenemos que efectivamente estar mencionando, y es que si se nos introduce en el artículo 1 de esa ley propiamente, cuando las rentas, los ingresos, los beneficios de fuente costarricense estén sujetos a una retención que sea considerada como impuesto único y definitivo, el monto retenido se considerará como un pago a cuenta del impuesto. Este es uno de los cambios que probablemente se nos asocie con el tema de la reforma que se hizo al reglamento, a la ley del impuesto sobre renta, en relación con el artículo 3, integración de rentas gravables, que muy probablemente
ahí es la manera, digamos, de conducir. ¿Qué hago con esa retención? ¿Y qué significa adelanto de cuenta, verdad? Entonces, probablemente ahí ya más de uno tengamos una serie de inquietudes. Ejemplo, Germán y Elizabeth, en el tema de los certificados o instrumentos financieros certificados que efectivamente tienen una retención en la fuente en sus rendimientos y que probablemente dependiendo de la actividad simplemente se me aplica como un pago único o bien sirve para hacer una retención a cuenta. ¿Qué es exactamente lo que pretendía o pretende este artículo? Sí, Guillermo, ese artículo es bastante complejo y cambia la labor de nosotros los contadores públicos, porque antes de la ley 9635 y de esta forma en que está estructurada ahora, nosotros teníamos un solo régimen tributario de renta, que era declarar la D101 y simplemente habían algunas fuentes que tenían retención, como por ejemplo los intereses en un sistema financiero nacional. O sea, cuando yo tenía un certificado de $1 millón en el Banco de Costa Rica, el banco me retenía y eso era un ingreso no gravable. Pero yo todo lo metía a la olla de la renta de la D101. Precisamente ya nos estamos enfocando, Guillermo, el tema del cierre fiscal para nuestros colegas. ¿Por qué esto es importante? Porque resulta que ahora la ley de renta tiene canastas, tiene regímenes o tiene una serie de formas diferentes de declarar. Entonces yo como contador tengo que establecer mi cliente, ¿qué es ahora? Mi cliente está en el régimen del título 1, donde sigo declarando como lo hacía antes, 1. 2, mi régimen está en el renta nueva del capítulo 11, que se llama renta de capital, que pueden haber 3 formas ahí, mobiliario, inmobiliario y ganancias y pérdidas de capital. Y Guillermo, el cuarto que está ahí, que es muy complejo, que es la integración de renta del sector financiero, que lo volvieron un sistema especial donde todo se declara en una sola olla. Entonces, un contador público ahora, en su puesto de trabajo, como contador independiente, como contador dependiente de una empresa, tiene que analizar cuál es la actividad que tiene y cuál es la forma que tengo que declarar y cómo voy a hacer este cierre fiscal al 31 de diciembre del 20, porque ya no es todos para todos por igual. Tenemos que hacerlo de acuerdo a ese contribuyente, a esas actividades que yo tenga. Y entonces, por ejemplo, si yo estoy en una entidad financiera, Guillermo, usted lo sabe perfectamente, todas esas retenciones se vuelven a cuenta. Pero no es lo mismo mi compañía financiera, en donde si no es lo mismo mi compañía, que es una compañía no financiera, que yo simplemente me dedico a vender vehículos o me dedico a vender lapiceros o a vender cualquier mouse, cualquier mercancía. En ese caso, el certificado que tengo en el banco sí se vuelve una renta única y definitiva. Entonces, vean lo complejo que están haciendo ahora y cómo el contador público tiene que tener armado correctamente la forma en que tiene que tener el cuidado, el entendimiento de las leyes tributarias para saber cómo va a declarar su contribuyente o su patrono para este cierre fiscal 20, que es importante citarlo para todos, es el primer cierre con la ley nueva, es el primer cierre con la ley 9635, así que tengamos muchísimo cuidado porque todavía hay cosas que no hemos visto de esa letrita pequeña que está por ahí, Guillermo, en esa norma. Adelante. Sin embargo, Germán. Adelante, Elizabeth. Los están excluidos de la renta de capital los intereses generados por cuentas de ahorro y cuentas corrientes. Estos están totalmente excluidos, no se van a considerar dentro de esta renta de capital, pero volviendo al tema original que hablaba Guillermo, ¿qué es lo que se considera afecto y que puede ser pago a cuenta del impuesto a las utilidades? En apariencia no se encuentra que haya, porque las rentas de capital son totalmente independientes de las rentas del impuesto a las utilidades. De ninguna manera se puede tomar el impuesto como están haciendo ciertos contadores, y aquí es donde hay que llamar la atención, porque hay contadores que están tomando el impuesto que han pagado de renta de capital y lo están aplicando en la declaración de renta. Entonces, porque están interpretando el artículo al que se refería Guillermo, de que eso es un pago a cuenta, es una incorrecta interpretación. ¿Qué considera Germán que puede ser esta parte que
¿Qué actividad puede estar afecta que se pueda tomar como pago a cuenta en utilidades? El único caso que está ahorita trabajando así es el sector financiero regulado. El sector financiero regulado tiene una integración total y todas las retenciones se vuelven un pago a cuenta y todas las puede aplicar. Es el único sector que está perfectamente integrado, que tiene una renta global. Ese es el concepto claro de renta global en Costa Rica, es el único que lo tiene. Todos los demás casos tenemos que cuando tenemos una actividad de una venta de papas tostadas, una venta de mouse, una venta de lapiceros, eso es renta. El título 1, tenemos que hacer el cierre fiscal al 31 de diciembre de este año, y si tengo un certificado en el Banco de Costa Rica que me paga un interés de un 8% y el Banco de Costa Rica me retiene el impuesto, es ingreso. Antes era ingreso no gravable y ahora sigue siendo ingreso no gravable. No cambia en este caso para este concepto, porque la renta de capital, en este caso mobiliaria, tiene retención única y definitiva y solamente con resolución es que Hacienda la va a modificar. Repito, excepto sector financiero regulado que tiene una renta global totalmente estructurada para ellos. Entonces, dejemos claro de que los colegas que están aplicando este pago que han hecho de rentas de capital a la declaración de renta están interpretando en forma incorrecta lo que dice ese párrafo quinto del artículo 1 de la ley de renta. Sí, nosotros, el tema de la ley, Elizabeth, usted lo está viendo muy bien. El tema de la ley es que la ley, tengo que diferenciar las tres canastas en las que yo estoy. Rentas del título 1, donde ahí por separado está el sector financiero, y las rentas de capital. Y las rentas de capital tienen una forma diferente que declarar. Guillermo y Elizabeth, vuelvo a llamar la atención, lo importante de nuestros colegas. Recordemos que el cierre fiscal del que estamos hablando, Guillermo, es de rentas de utilidad neta de la D101, porque los que tenemos contribuyentes o clientes que son rentas de capital, de alquileres, por ejemplo, que pagamos por mes, no hay cierre fiscal. Se hace mes a mes y seguirá siendo mes a mes. Lo que hay que entender ahora y que quería explicarles más adelante es que sí hay que hacer un cierre contable, Guillermo, porque la norma fiscal del capítulo 11 no modifica la NIF. Por lo tanto, nosotros como cumplidores de normas contables tenemos que seguir registrando a esa actividad de alquileres los ingresos por alquileres, los gastos y las depreciaciones, aunque Hacienda no me dé derecho a usar ese gasto como deducible. Entonces aquí se vuelve ahora un entendimiento más global que el contador público tiene que hacer de su cierre fiscal, y vamos a ir avanzando, Guillermo, poco a poco en esta conversación que tenemos. Adelante. Así es, correcto. Entonces, nótese de que efectivamente que estamos tocando pequeña letra que está en la ley y parte en los transitorios. Inclusive, uno de los temas que pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar con los 3 meses en el proceso de esta transición? Tenemos un periodo fiscal para el año 2020 de 15 meses. Bueno, tenemos para efectos de información financiera en este programa de Huella CPA Marcando un Futuro, trató efectivamente para aquellas preguntas que dijeron, bueno, ¿qué hacemos con los estados financieros? Bueno, vamos y consultamos para efectos financieros qué es lo que tendríamos que estar teniendo presente, ¿verdad? Por parte de esos 15 meses. Pero para efectos tributarios, que es también algo que tenemos que prestarle atención, y vienen ya las preguntas. Uno, ¿qué voy a hacer si efectivamente para un periodo de 12 meses la administración tributaria, de acuerdo con lo que vamos a ver en otra diapositiva, está diciendo, bueno, a partir de 109 millones, pero ya por eso, por los 3 meses, probablemente yo voy a pagar mucho más. Bueno, vamos a darle una respuesta. Exacto, vamos a darle una respuesta más adelante. Estoy dejando nada más las inquietudes que tenemos ahí. Podemos poner la diapositiva nuevamente de lo que ha pasado con la evolución este año del 2020. Bien, nótese de que efectivamente aquí hay comentábamos fuera de cámara el asunto de los acuerdos con México, en los cuales esto entró a regir, creo, a partir de enero, eso me lo confirma Elizabeth o Germán ahorita, que es también importantísimo tenerlo
en cuenta para el asunto de la doble imposición, ¿cierto? Correcto, correcto, Guillermo. Una de las cosas que nos está impactando todos los días y que tenemos que seguir estando muy actualizados, es una responsabilidad de nosotros como contadores públicos, es que a raíz de toda esta globalidad que existe ahora y todo el concepto de la fiscalidad internacional, donde Costa Rica se está se está firmando el convenio de la OCDE, eso significa que Costa Rica está en el grupo de los países con las mejores prácticas. En consecuencia, ¿qué está pasando? Que uno de los requisitos para estar ahí es tener convenios de intercambio de información y tratados para evitar la doble imposición. Entonces, Costa Rica, los últimos 50 años tenía solamente un tratado y ahora tiene ya más de 27 tratados firmados. El último, como bien lo dice Guillermo, es con México, donde se entró a regir en el mes de febrero, que lo que tiene la regla de tal forma que establece cuál es la forma en que yo pago un impuesto de retención en México, en qué caso es deducible en México, en qué caso es deducible en Costa Rica, no solamente para evitar la doble imposición, sino también para intercambiar información. Entonces recordemos ahora que tenemos que revisar muy bien cuando nuestros clientes tengan transacciones con otros países, revisar el país recíproco y determinar si tenemos alguna regla recíproca que nos permita pasar el impuesto retenido como gasto o en su defecto que en la casa matriz o en la sucursal, si está afuera, tengamos derecho a acreditar ese impuesto. Esos son temas importantes, novedosos, Guillermo, que hoy el contador público tiene que andar buscando porque ya la globalidad nos llegó de todas formas y tenemos que tener mucho cuidado con todo eso. Exacto, vamos de vuelta a la diapositiva. Como ven, esos pequeños detalles de letra, se ha ido soltando información y cómo nosotros debemos de tenerla en cuenta para efectos de una adecuada preparación del cierre fiscal 2020 y este año aplicando estas nuevas reglas. Bien, enseguida tenemos ahí una serie de modificaciones con la factura, propiamente en los conceptos de factura de compra, en el cual nos da unas modificaciones, la eliminación del apartado de confirmación de las facturas, que esto también ha sido un dolor de cabeza. Bueno, ¿ahora qué? Es al revés. ¿Qué me dice Elizabeth? Aquí hay un tema oscuro en el asunto de la factura de compra, refiriéndonos, porque básicamente se implementó para la gente que está en régimen simplificado. Sin embargo, queda la duda, las personas que aún no están en ningún tipo de régimen, porque eso es una realidad, como la gente que llega a hacer chapias en una vez al mes a una empresa, estas personas no están tributando, no se encuentran en ningún tipo de régimen. ¿Qué hacemos con esas personas si no están en el régimen simplificado? Son personas, nosotros agarramos los datos de estas personas, subimos la factura de compra. Por lo tanto, no es solamente para el régimen simplificado, debería ser para todo tipo de persona que efectúe algún tipo de labor para otra persona. Viéndolo desde este punto de vista, decían que la D151, ligándolo, solamente se debe reportar a aquellos que no emitan factura electrónica. Entonces, desde ese punto de vista, no quedaría nada que reportar en la D151 porque la factura de compra viene a sustituir en las personas que no están en ningún régimen y uno emite la factura de compra. Ahora, esta es la duda, ¿esta es la forma de proceder o se está procediendo en forma incorrecta? Aquí estas respuestas, como que nadie tiene la respuesta definitiva. Germán, ¿qué pensás al respecto? Sí, yo lo que trato y en la firma lo que hacemos, Guillermo, es tratar de buscar, y creo que esto le sirve a los colegas, una interpretación conservadora para que asumamos el menor riesgo posible. Yo comparto con Elizabeth que hay una incertidumbre, pero yo nada más difiero en verlo de la siguiente forma, Elizabeth, con el fin de ser conservadores y que no asumamos riesgos innecesarios. Con factura electrónica se hace todo, todo, ventas y compras. Y solamente no se hace factura electrónica cuando es un régimen simplificado y que es donde yo más bien levanto la factura y yo la mando a Hacienda. ¿Qué es lo que se pretende con esto, Elizabeth y Guillermo? Lo que se pretende es que usted no contrate más gente informal. El día que usted contrate un señor informal, ese día usted ese gasto no lo pasa como deducible. No se lo va a aceptar Hacienda. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Si usted mañana, ahora con las lluvias que son gigantescas, tenemos un problema en una canoa,
usted tiene dos opciones. Contrata a un señor que le repara la canoa y le paga 100.000 colones sin factura, no es gasto deducible, o contrata un tallercito formal que le dé factura electrónica, le cobre el IVA y usted pasa el gasto deducible. El empresario los coge, el contador tiene que asesorarle. Si usted escoge el informal, no es gasto deducible. Si usted escoge el taller, sí es gasto deducible. Entonces esa es la forma en que deberíamos de verlo y que debemos de estructurarlo. Y por eso concluyo la otro tema que vos lo dijiste muy bien, Elizabeth. El D151 no hay que hacerlo, señores contadores, ya no hagamos, el D151 murió, desapareció, lo disfrutamos en el 19 haciéndolo, en este 20 no hay que hacer D151 porque no queda un solo concepto que no tenga factura electrónica, por lo tanto, en consecuencia no hay que hacer ni un reporte de ingresos, ni un reporte de costo, ni un reporte de gasto en el D151, porque lo que yo compré sin factura no existe en la vida jurídica tributaria, no es gasto deducible. Sí, y ese Sí, es... estoy de acuerdo absolutamente. Perdón, perdón, Guillermo, estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, pero fíjate que a mí me parece que si nosotros, a través de la factura de compra, estas personas informales, que yo siento que cada vez el informalismo es más grande de lo que se esperaba, porque más bien la factura electrónica ha hecho que la gente sea más informal, que del todo no le emiten. Mira, es tan así, Germán, que la informalidad es tan grande que yo digo, saliéndome del tema un poquito, de que la misma gente del régimen simplificado no pide factura, entonces no reporta menos compra, porque vos podés ir a comprar y pedirse un tiquete electrónico. Entonces no estás reportando lo que deberías de reportar porque estás eludiendo, si querés decirlo, o evadiendo porque no pedís factura electrónica, simplemente un tiquete electrónico cuando compras, y se está haciendo más grande la evasión. Lejos de haber ayuda, siento que la brecha se está incrementando. Entonces, volviendo al tema, si nosotros utilizáramos la factura de compra para agarrar a esta gente informal y reportarla, porque esto no se acaba, aun cuando no se deberían de contratar, ocurre como vos dijiste, hubo una inundación, se contrató a alguien, cuando uno le va a pagar, la persona le dice, no, yo no tengo factura, y ya te hizo la reparación, ¿qué haces? Pero señor, es que no, usted no me dijo que yo tenía que darle factura, y vos pedís, en emergencias, vos no llegas y decís, ¿tiene factura o no tiene factura? Estás en una emergencia, la llanta, fuiste a un lugar a que te repararan y tuviste un altercado con el carro, se te desinfló, vas al lugarcito, mire, inflemela. No tengo factura, ¿qué haces vos? Déjeme el carro desinflado, ¿verdad? Entonces se incrementa la informalidad, pero yo digo que si a través de la factura de compra reportamos estas personas, sería el modo ideal para que tributación los atraiga hacia una renta simplificada, pero si no los reportamos, siguen quedando en la informalidad, porque siempre hay quienes los contratan. ¿Quiénes? Que tienen una casa que van a hacer reparación, no quieren que la quieren, entonces van a contratarlos. O sea, no van a eliminar y siguen existiendo. Y repito, en mi criterio siento que la brecha es más grande de acuerdo a lo que yo voy viendo en la calle. Sí, yo comparto mucho lo que usted indica, Elizabeth, desde el punto de vista que podría ser que exista más informalidad. Sin embargo, las normas, tal como están redactadas, me parece que prudentemente el empresario y el contador tenemos que tener ese cuidado, analizarlo de esa forma para incurrir en menos riesgos y en menos contingencias fiscales. Guillermo. No sé, ahí si me ponen la lámina otra vez para ver un poquito de factura electrónica, porque recuerden que el tema de factura electrónica ya está vigente totalmente en este año 20, por lo tanto, esa modificación que se dio, lo más importante que citaba Guillermo es que se eliminó el deber de aceptar la factura. Ese ya no es un gasto ese ya no es un requisito para que el gasto sea deducible. Entonces tomemos en cuenta que perfectamente yo recibo las facturas de mi cliente y si la acepto o no la acepto, el gasto es deducible. Lo que yo tengo que hacer es que si yo no digo nada o la acepto, automáticamente ya no puede haber notas de crédito. El tema funciona solamente para si hay o no nota de crédito, si hay eliminación de la factura. Todo esto de factura electrónica es un tema que está eliminando mucho
Voy a dejar nada más previsto un tema porque esto tenemos que seguirlo viendo, Guillermo, más a futuro y Elizabeth. Si ya Hacienda cuenta de mí todas mis facturas y todas mis compras, en consecuencia Hacienda no debe pedirme en una auditoría facturas de compra ni facturas de venta. Ya lo tiene. Y por el sistema de requisitos innecesarios en trámites, Hacienda ya simplemente tiene que decirle a su sistema informático, pedirle el detalle de las facturas de compra, de facturas de venta y hacer la auditoría que tenga que hacer. Pues no soy yo el contribuyente, el obligado a llevarle a Hacienda copias o exceles de facturas de venta y facturas de compra. Entonces ahí es un tema importante que lo vamos a dejar para futuro, porque eso es un tema para otra línea que tiene que ver cuando me hacen auditorías fiscales. En la misma línea, Germán, que estás hablando, que estoy de acuerdo que no se tiene que entregar porque sería un exceso en las solicitudes hacia el contribuyente, también ocurre que dejémoslo para otro tema que sería muy importante ver, es cuando ellos exceden en las peticiones. Por lo general, los contribuyentes no trasladan el costo extra en que incurren a la administración tributaria, cuando perfectamente, de acuerdo a jurisprudencia y a la misma ley, el contribuyente puede, si la administración tributaria le solicita levantar cuadros aparte que la empresa no los tiene disponibles y va a invertir 2 días levantando cuadros a gusto de la administración tributaria, perfectamente puede trasladar el costo en que está incurriendo. Y ese tema sería muy importante tocar en otro momento. Correcto. Si gusta, ponemos la lámina nuevamente para regresar. Cuando Guillermo guste, ahí puede Guillermo ingresar. En la siguiente lámina estamos viendo el tema del alivio fiscal. Aquí en el tema del alivio fiscal, recordemos que aquí hay 2 conceptos que Guillermo quería resaltar. Número 1, están los temas que quedaron suspendidos, que no se aplicaron directamente, que es el tema de los servicios de turismo y el servicio de construcción y canasta básica. Entonces aquí tenemos que indicar nosotros que lo que son los servicios turísticos, háblese lo que es el guía, el cánope, el alquiler de algún tipo de banana en las playas, estos servicios que nunca estuvieron grabados con IVA, se están dejando exentos un año más y rige hasta el 1 de julio del 21. Y ahí regresan con un 1%, después un 4%, después un 8%, hasta un 13% después. Eso está pendiente, tenemos que tenerlo muy claro los contadores que están en ese sector. Segundo sector de construcción, acuérdense que hoy salió la ley que extiende el plazo un año más para los servicios constructivos prestados por ingenieros, topógrafos, arquitectos y servicios de construcción de obra civil para que a partir de mañana, cuando rige la ley, tengan 0 en el IVA, en tanto el proyecto al cual se le preste servicio sea un proyecto que esté visado por el CEFIA. Entonces, todos los que trabajamos en el sector construcción tenemos que estar pidiendo hoy al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que nos dé el código de visado para que con ese código se facture correctamente por parte de nuestros proveedores y tengamos la posibilidad entonces de tener 0 IVA en los 4 servicios que estoy citando: topógrafos, ingenieros, arquitectos y servicios de construcción de obra civil. Recordemos que canasta básica estaba con un año de duración y canasta básica entró con un 1% y ya está con un 1%, no tuvo ninguna extensión. Canasta básica es una lista grande de bienes que tienen el 1% y que perfectamente está vigente. Y Elizabeth y Guillermo, el último tema es que nos eliminaron el pago parcial de junio, pero no el de septiembre. El pago parcial que vence dentro de 14 días, el que tiene que hacerlo si no tiene multa. Recordemos que este pago parcial solo lo hacen los que están en la D101, en rentas del título 1 de la ley de renta, no en rentas de capital. Las rentas de capital no tienen pagos parciales. Don Guillermo y Elizabeth. Aquí vamos a ampliar el tema de los pagos parciales que está contemplado en el artículo 22 de la ley de renta, la obligación de pagarlo. Pero es muy importante que traigamos a colación que a pesar de que fueron eliminados, dice la sala ya creó jurisprudencia, ha emitido más de 3 sentencias que si los pagos parciales no se cancelan en tiempo, no generan intereses. Y estas son resoluciones muy importantes que ha emitido la Sala Constitucional indicando que los pagos parciales son simplemente adelantos, que el hecho generador todavía no ha ocurrido y que si el hecho generador no ha ocurrido, no cabe
la aplicación 40 ni 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que Tributación ha venido aplicando y cobrando intereses a los contribuyentes. Por lo tanto, dice la sala que si Tributación quiere cobrar intereses en forma legal, debe modificar el artículo 22 de la Ley de Renta e incluir específicamente el pago de los intereses o la obligatoriedad de que se pague, porque repite en forma reiterada que mientras no se haya generado el hecho generador y no haya una obligación de exigible, líquida y exigible en el momento de los adelantos, no tienen por qué generar intereses, y ha hecho a Tributación que devuelva los intereses pagados a quienes han reclamado, porque Tributación sí los va a ir a cobrar. Pero si nosotros nos vamos a lo que ha dicho la sala, podemos reclamar el pago o sencillamente no hacemos el adelanto de renta y ya sabemos que la sala indicó que no hay que pagar intereses, y eso es cualquier frustración de salir en carrera, pagar el adelanto, porque existe la jurisprudencia de obligatorio acatamiento por parte de Tributación de no cobrar el interés si nosotros lo reclamamos. Ok, gracias Elizabeth. Continuamos ahí con las diapositivas, como guía. Bien, entonces ya Germán nos comentaba sobre el alivio fiscal. Viene también Travi, o ya llegó Travi, la plataforma de trámite virtual, ¿verdad? Una serie de beneficios. ¿Cómo han visto ustedes que está trabajando Travi? Sí, Travi es una muy buena idea de Hacienda, es una herramienta, es una plataforma que empezó a regir el 28 de agosto, más o menos, con la resolución 2120 del 11 de agosto del 20, y lo que hace es una ventana para que por medio de correos electrónicos yo pueda gestionar trámites. Hay alrededor de 45 trámites que se pueden hacer con una garantía de seguridad e integridad de la información enviada, y hay inclusive un correo de respuesta que se recibe. Así que a mí me parece que en estos tiempos de pandemia y con lo que significan los trámites para nosotros los contadores, el tener que tener autorización de nuestros clientes para ir a hacer trámites, eso es una herramienta fundamental que tenemos que aprovechar. Yo creo que tenemos que usarla. Posiblemente va a haber algún momento, como sucedió con factura electrónica, Guillermo, que se nos va a pegar y va a haber unas ciertas inconsistencias, pero en realidad me parece que la idea es muy buena y que se puede seguir mejorando bastante, y que debemos de aprovechar esos 40 trámites que podemos hacer, desde eliminación de pagos parciales ahora para el 30 de septiembre, solicitud de cambio de residencia, solicitud de inclusión en regímenes especiales. Todo esto tenemos que hacerlo, y todo esto se puede hacer con la plataforma Travis, que es bastante sencillo desde nuestra casa, con la seguridad, todo el tema del contagio y con el tema de no perder tiempo haciendo filas en la administración tributaria. Guillermo. Sí, inclusive aprovechando este tema, nos han hecho las preguntas. Bueno, ahora con Travi podré hacer fácilmente el cambio de periodo fiscal. Hablando Correcto. de cambio de periodo fiscal como el del cafetalero. Correcto, sí señor. Está previsto que el cambio, el registro de periodo fiscal se puede hacer ahí por medio de la plataforma Travis. Son uno de los procedimientos, de los 40 y tantos procedimientos que están establecidos que se pueden lograr. Correcto. Sin embargo, Guillermo, de oficio, para los cafetaleros que únicamente tienen como actividad el café, la actividad cafetalera, ellos de oficio ya quedaron registrados en tributación en forma automática con el nuevo periodo fiscal. ¿Quiénes tienen que acercarse a la administración con una serie de documentación completa? Aquellos que tengan otra actividad diferente, una actividad anexa a la actividad cafetalera. Esos son los únicos que tienen que hacer el trámite. Los otros ya de oficio quedaron, y esto salió ahora en agosto, fue que se emitió la resolución, por lo tanto es nueva, y ellos para este periodo fiscal cierran ahora el mes de septiembre, y en automático ya quedaron los que están registrados en café y caña. En automático de oficio quedaron en el nuevo periodo especial, en el periodo especial, o sea, el que teníamos antes, que sería un periodo especial que era el ordinario anteriormente, y
repito, solamente tienen que hacer la gestión aquellos que tienen una actividad aledaña a la cafetalera. Gracias, Elizabeth. Bien, estamos en Huella CPA, marcando un futuro. Efectivamente, es el espacio para que usted pueda realizar sus consultas. Registre efectivamente su consulta a través del Facebook Live del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Tema hacia el 2020, el cierre fiscal. Bueno, salgamos de dudas, no esperemos tener un dolor de cabeza. Continuando con el tema del cierre fiscal, y en el esquema, como habíamos visto, el TRABI es una buena herramienta, una buena iniciativa que hay que aplaudir y acoger, y por supuesto va a estar sujeta a prueba. Otro que se viene, 31 de diciembre ya, bueno, el cierre de diciembre, CABIS, ¿verdad? El tema del catálogo de bienes y servicios. Algunos están esperando que llegue diciembre. No es un buen momento de esperarse. Tremendo, ¿no? Complicado, Guillermo. CABIS es muy complicado, Guillermo. CABIS es una iniciativa hecha por medio del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica. Son alrededor de 20,000 códigos diferentes que existen para artículos. Cada artículo tiene 13 caracteres, empieza desde 0 y va hasta 13. Tiene 8 niveles de categoría. En consecuencia, es una codificación de artículos. Para explicarlo en sentido contable, Guillermo, cuando nosotros hacemos nuestro sistema de contable, hacemos un catálogo contable donde viene la cuenta de bancos, Banco de Costa Rica, dólares, colones. Igual de esa forma hacemos un catálogo de nuestros productos. Entonces, imaginemos que yo soy una empresa que vende cereales, entonces yo tengo el cereal tipo A, que le tengo el código 01, cereal tipo B 02, después algo que tengo con un empaque en bolsa, otro con un empaque en caja, le tengo 01, 02 y así sucesivamente. Yo hago una codificación de mis productos. ¿Qué es CABIS? CABIS es una codificación universal que tenemos que usar todo. Ya yo no puedo inventarme que el cereal que yo haga es 01 y que el cereal que yo haga en bolsa es 02. CABIS dice ya cuál es el artículo, el código que va a tener todos los artículos que se van a vender en Costa Rica. Por lo tanto, el dolor de cabeza está, Guillermo, que tengo que hacer una homologación de los códigos que yo tengo de artículos de mis productos de venta, inventario y servicios. CABIS es bienes y servicios, las dos finales son bienes y servicios con la codificación CABIS. Y en consecuencia es obligatorio a partir de enero que la factura electrónica lleve este código universal CABIS. Y puede ser que lleve el código interno, sí, si yo quiero, pero obligatoriamente tiene que llevar el código CABIS. Entonces, ¿qué es lo que es recomendable? Que ya en nuestras empresas implementemos esa homologación. Homologuemos cuál es mi producto 01 con cuál es el código CABIS de 13 dígitos, mi producto 02 con el código CABIS de 13 dígitos, y de esa forma armarlo, ver cómo lo meto en mi sistema contable para que pueda yo jalarlo cuando haga la factura electrónica y mandarlo a Hacienda. ¿Qué es lo que pretende Hacienda con esto, Guillermo y Elizabeth? Es simplemente saber cuánto es lo que se está vendiendo de todos los productos. Que si hay 20 compañías que vendemos cereales, todo el mundo le vamos a llamar 01 y va a saber Hacienda quién está vendiendo cereal en Costa Rica y qué precios y qué cantidades y a quién se compra y a quién se vende. Y no ahora, que es un tema complejo que tiene que ir por nombre. Entonces, si yo le pongo cereal integral o cereal con azúcar, ya es diferente al otro cereal. Aquí va a ser todo con un código. Entonces, en consecuencia, va a ser algo más sencillo. Evidentemente, tengamos claridad total. Esto tiene una política clara de fiscalización. Lo que pretenden es tener mayores herramientas para fiscalizar, para llegar más fácilmente a las empresas que de alguna forma pagan menos impuestos con algunas estrategias de alto riesgo. Y lo que se pretende es eso. Pero, desgraciadamente, como sujetos pasivos de la obligación tributaria, tenemos que cumplir esta resolución. Ya existe, está vigente, Guillermo, y tenemos que cumplirla para diciembre. Pero es muy importante en realidad, porque al homologar va a disminuir, considero, lo que es la competencia desleal. Porque, como lo estás diciendo, Germán, hay gente que vende azúcar refinada con el nombre de azúcar corriente, entonces importan a un precio, inclusive la venden a otro precio, y ahí se genera la competencia desleal. El cacao, las diferentes formas de cacao,
hay competencia desleal porque lo venden con distintos nombres y pagan, lo traen más barato, lo importan más barato, lo venden más barato. Si ya efectivamente nos obligan a homologar en todo el país los códigos, van a tener mejor reconocimiento de los productos que ingresan y de los que venden, y no que hay personas que lo ingresan con un nombre y lo venden con otro nombre. Entonces ya tributación tiene, y si usted ingresó cacao en polvo, no puede venderlo en pasta porque estaba comprando en polvo. Ahora no diga que lo está vendiendo en pasta, porque actualmente parte de la evasión se da que la gente modifica la venta del artículo que ingresó con otro nombre. ¿Te parece eso? Sí, digamos que lo importante es que esto tiene un fin fiscal, definitivamente, esto es fin recaudatorio para Hacienda, hay que verlo así. Algo que es importante, Guillermo, estos códigos CABIS, Hacienda los está pegando con la tarifa de IVA. Esta tarifa de IVA, lógicamente, es subjetiva. Alguien de Hacienda la está poniendo por el conocimiento que tiene. Ahí puede haber errores, tenemos que revisar que eso esté bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Automáticamente, cuando usted define el código CABIS, usted tiene ya la tarifa que va a aplicar. Por lo tanto, en adelante ya todo el mundo sabemos que el código tal y tal va a tarifa con 1, si es pequeño, si es régimen, si es canasta básica, va con tarifa X o Y, es decir, que todos van a tener la asignación de la tarifa vigente. Como usted lo dice, Guillermo, una recomendación a nuestros colegas, planifiquemos ya, hagamos el cambio de esta homologación, tengámoslo listo, esto viene porque esto va a mejorar la recaudación de Hacienda, y Hacienda tiene un hueco gigantesco en su presupuesto de ingresos, y esas son las formas, las herramientas que ellos tienen para recaudar más. Así es, entonces con tiempo suficiente, bueno, ha pasado ya un ratito, si no ha empezado, señor obligado tributario, mejor empecemos y efectivamente ahorita a compañía, contrate a su contador público autorizado, asesórese apropiadamente, o bien con un despacho de contadores públicos de Costa Rica debidamente inscrito en el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Así que no nos quedemos ahí esperando que llegue CABIS, ¿verdad? Simplemente hay que tener mucho cuidado. Bien, vamos a hacer, a mirar una pauta comercial y ya estamos con ustedes. Ok. Señora, No entiendo nada de los cambios de la facturación electrónica. ¿Usted sabe algo sobre este tema? en realidad yo solo sé generalidades, pero el Colegio de Contadores Públicos está habilitando un consultorio virtual para atender todas las consultas. ¿Y cómo hago para enviar mi consulta? Se puede enviar escrita o por medio de un video al correo de consultoría técnica, y durante la 7ª jornada ellos estarán atendiendo las consultas con especialistas tributarios. Entiendo. ¿Y por qué no aprovechamos y matriculamos la jornada de una vez? Sí, si tenemos dudas y estamos en esto, viene la jornada tributaria del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. N cantidad de temas. Simplemente usted revise y inscribirse si quiere en 1, 2, 3 charlas o temas, pero yo le recomiendo mejor aproveche toda la jornada. Efectivamente, vamos a tener la participación de varios contadores públicos autorizados, abogados e inclusive algo excepcionalmente vamos a tener un encuentro centroamericano de toda la región. ¿Qué está pasando en otros países? Bueno, también tenemos la participación de consultores de Argentina, de Guatemala, México. Así que solamente es lo que falta es usted. Matricúlese y no se quede atrás. Ahora, pero dice, no tengo el tiempo, no tengo suficiente. No se preocupe. Efectivamente, si se inscribe, va a tener la facilidad de bajar las charlas, escucharlas con más tiempo y salir de dudas. Pero, ¿qué es lo que se va a perder? Bueno, probablemente realizar la consulta de forma directa, cosa que no hay ningún problema.
De tal manera, usted nos hace y nos escribe efectivamente a la dirección del Colegio de Contadores Públicos, consultoría.técnica@ccpa.or.cr, y hace la consulta. Es claro que efectivamente estas consultas tienen un contexto de que están atendidas de acuerdo con el texto que usted está colocando, que la interpretación tributaria corresponderá a la administración tributaria. Pero bien, no se quede sin campo, no se quede sin esa oportunidad, de tal manera que tenemos encima la jornada tributaria. Continuamos con efectivamente el tema que tenemos hoy en relación con el proceso de la ley 9635 en el apartado de impuestos a las utilidades. Hablábamos ya de CABIS y tenemos ahí un tema adicional que es en el impuesto de valor agregado, el tema de transfronterizos que nos grabaron Netflix. Ay, Dios mío, ¿cómo es eso? Bueno, Elizabeth y Germán. No solo Netflix, grabaron en cantidad de plataformas, todo lo que es Booking, cuidado, se van a confundir y van a grabarle, ustedes compran el hotel y le graban el hotel si están saliendo del país, que van al extranjero y le van a grabar el hotel que va a usar en el extranjero, porque ojalá fuera Netflix. Hay 200 más o menos plataformas, ¿verdad, Germa, que grabaron de compras que uno puede hacer vía internet? ¿Tenés el audio? Su audio, Germán. Recordemos que la plataforma para cobrar sus servicios es por una dificultad real. Vamos a ver, ubiquemos un poquito a nuestros colegas. Cuando usted va a una tienda en la Avenida Central, en un mall, usted compra, la tienda es un contribuyente de impuesto. Entonces ya está inscrito en tributación, entonces él te cobra el IVA cuando usted va. Pero cuando usted compra un servicio, y uso la palabra servicio, en una de estas plataformas, usted no sabe en qué lugar del mundo está esta empresa. Esto es un problema mundial, que ya sabemos que nadie sabe cuál es el domicilio del Netflix donde usted está comprando, o cuál es el domicilio de Spotify cuando usted está comprando. Pero sin embargo, lo que sí es cierto es que cuando usted compra Netflix en Costa Rica, cuando Guillermo paga Netflix, él lo usa en su televisor en su casa. Por lo tanto, es un servicio que está grabado con IVA. Aquí regreso nuevamente, y aquí es un tema didáctico, pero para que nuestros colegas lo tengan claro, acuérdense que les dije que era renta de fuente costarricense. Decía bienes situados y servicios prestados en el territorio. Por lo tanto, cuando Guillermo ve Netflix en su casa, esa factura de Netflix debería pagar el 15 o 13%. Pero Guillermo lo compra a alguien que no sabemos dónde está. Entonces lo hace vía internet con su computadora en una plataforma. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la ley? Le dijo a Hacienda, hágame una cosa, Hacienda, verifique si esas compañías vienen y se inscriben en Costa Rica para como la tienda en la Avenida Central te cobre el IVA. Eso sucede. Netflix vino a inscribirse y 2 o 3 más, y hay otros que no han venido. Los que no vinieron son los que tenemos el problema. Entonces aquí voy a diferenciar 2 cosas. Las grandes compañías globales que vinieron y se inscriben en Costa Rica, cuando usted entra como Guillermo y compra un servicio de Netflix por mes, si el servicio le vale $100, Guillermo le va a pagar a Netflix 113. Pero Guillermo lo va a ver y en la factura va a venir. Va a ser un tema directo. Y se lo van a rebajar en su tarjeta de crédito, pero va a ser evidente para Guillermo. Pero ¿qué es lo que pasa? Los otros 70, 60 que no vinieron a inscribirse, no van a cobrar el IVA. Entonces, cuando Guillermo entra a una plataforma, digamos que Spotify no se inscribió en Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Guillermo? Cuando entra, paga los $100, pero no le están cobrando el IVA. ¿Quién le cobra el IVA a Guillermo en este servicio? La casa emisora de tarjeta. Cuando la casa emisora de tarjeta recibe la autorización de Guillermo de que está pagando $100, la casa de tarjeta le cobra los 13 adicionales. Y es en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, de débito o de crédito que Guillermo se da cuenta. Entonces aquí es donde llama la confusión que decía Elizabeth. A veces no nos vamos a dar cuenta, pero vamos a pagar un 13% más, porque van a haber algunos que no vinieron a inscribirse y que el cobro lo hacen vía el estado de cuenta de la tarjeta. Esto es un tema. Y el tema número 2 solamente son servicios intangibles. Servicios intangibles. Estamos hablando de una licencia de cómputo, estamos hablando de una compra de un intangible como una marca, un derecho o algo así, un libro electrónico.
En consecuencia, recordemos que no puede ser para mercancías, porque las mercancías ya pasan por aduanas. Ese sistema ya existe y eso usted cuando importa una camisa, un pantalón, un par de zapatos, pasa por aduanas y la gente aduanero te cobra el IVA de entrada al país. Entonces, solo funciona para servicios. No sé si Elizabeth quisiera agregar algo más. Sí, existe gran preocupación en las personas en la calle creyendo que les van a grabar todo lo que compren vía internet, lo que dijiste. Y si compro, creen que la tarjeta de crédito automáticamente al pagar algo por internet les va a tasar con el 13%. Entonces, las preguntas son constantes en que ahora no puedo comprar nada con tarjeta porque entonces me van a cobrar el 13% y consideran que deben de disminuir sus compras con tarjeta de crédito. Si bien es cierto, son solo los servicios, lo que sí ellos no van a poder distinguir en ningún momento es si el servicio, como hablábamos, de no Netflix, porque ya se sabe que se va a usar en el país, pero supóngase el hotel que se va a usar, si es a nivel nacional y lo compró por la plataforma Booking, si es a través de la tarjeta no sabe si usted lo va a usar en el exterior o lo va a usar a nivel nacional. Considero que sí, se va a dar una serie de inconvenientes al inicio y una serie de reclamos, o verlo en forma a priori, o verificar que no se lo cobre el sistema, el Booking o la plataforma con que se está trabajando, con que se está operando, y que lo cobre, tampoco que lo cobre la tarjeta, porque va a haber duplicidad en algunos casos si no se controla. Como todo, siempre va a generar discordia en un inicio hasta que se normalice, porque ¿cómo va a poder distinguir la tarjeta si el servicio yo lo recibí en el exterior o lo recibí en Costa Rica, si no es tan obvio como es algo que yo veo cable en el país, o que yo esté pagándole un cable a alguien con la tarjeta pero que lo está usando en otro país y yo lo pago con una tarjeta de otra residencia? En realidad considero que sí va a haber un choque en forma inicial hasta que se encuentre la forma de lograr el éxito en el cobro. Sí, lo importante es que efectivamente al usar este instrumentito esa tarjeta de crédito, tengamos en cuenta, ¿cuándo va a ingresar esto? Bueno, se hablaba de estos 200 posibles gravámenes, pero no es todo el listado de inmediato porque efectivamente las entidades financieras van a tener que irse preparando. 1 de octubre arranca, así que estaríamos ya viendo ahí nuestros estados de cuenta. ¿Qué es eso? No nos sorprendamos y efectivamente a contabilizar apropiadamente estos apartados. Y hablando de contabilización, que no se nos olvide lo que señalaba Germán y Elizabeth al inicio, efectivamente en lo que se refiere a tener una información financiera preparada. En primera instancia, tenemos que llevar información financiera para efectos de la toma de decisiones. Entonces, de conformidad con efectivamente la adopción que hizo el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica en el año 2001 y que está acogido ahora en el nuevo artículo 86 del reglamento a la ley del impuesto sobre renta, todo obligado tributario o todo contribuyente debe de llevar su contabilidad de conformidad con las normas internacionales de información financiera. Partiendo de ahí, e inmediatamente digo, pero no todo lo aplico. Por supuesto, habrán algunas diferencias, serían las diferencias que conocemos en relación con diferencias temporarias. ¿Cómo contabilizarlas? Entonces, la aplicación de la NIC 12 o la sección 29, recordemos entonces las normas para PYME, que por cierto, de una vez le invito, próximo programa, próximo 15 días teníamos el asunto de NIP para pymes, cómo anda esta revisión que está haciendo el IFRS en relación con esta norma. Bueno, y adicionalmente, no vamos a cerrar esto, también viene otro programa de huella CPA, saliendo de dudas tributarias, vamos a continuar. Entonces, en 22 días, ahí tenemos otro espacio de huella CPA, así que preparando consultas. Bueno, dentro de las dudas que usualmente nos presentan, viene una que es del dolor de cabeza, ¿no? El famoso diferencial cambiario, ¿no? En el artículo 5 de la ley de
de la reforma en la 9635 que modificó el artículo 5, ya ahí se introduce dos principales cambios. El tema del tipo de cambio tiene que ser tratado al tipo de cambio de venta del Banco Central, ¿verdad? Entonces, todos los contribuyentes que tributen bajo ese título, dice, cuando efectúen operaciones en moneda extranjera que inciden en la determinación de su renta gravable, deberán efectuar la conversión de la moneda que se trate de moneda nacional utilizando el tipo de cambio de referencia para la venta establecido por el Banco Central de Costa Rica. Enseguida, ¿no? Entonces ya vienen, entonces algunos dicen, bueno, ¿será o no será? ¿Realizado o no realizado? Es que yo tengo unos criterios que la Administración Tributaria nos ha colocado. Las diferencias cambiarias originadas en activos o pasivos que resulten entre el momento de la realización de la operación y la percepción del ingreso o pago del pasivo o el del cierre del periodo fiscal, constituirán una ganancia gravable o una pérdida deducible, en su caso, en el periodo fiscal. ¿Cómo estamos con eso, Elizabeth y Germán? ¿Cómo haré? Complicado, Guillermo, muy complicado. Otra vez, nos la pusieron complicada porque yo tengo que establecer qué tipo de responsabilidad tributaria tiene mi cliente, mi contribuyente. Porque, por ejemplo, si yo estoy en el régimen del título 1, en activos puestos en explotación, lo que antes llamábamos la D101, donde está la gran mayoría, lo que establece la ley que Guillermo acaba de establecer es todo ingreso de diferencia es gravable y todo gasto es deducible. Y la obligación es convertirlo al tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica. Pero todo, cuando hablamos de todo, hablamos del realizado y del estimado que hago al cierre del mes por cálculo de obligación de norma contable. A diferencia, cuando estoy en el régimen de rentas de capital, que solo se grava el diferencial realizado, no el cálculo aritmético estimado que hago al cierre de cada mes. Entonces vea que el contador tiene que tener claridad en qué régimen tributario se encuentra su cliente. Y vuelvo a establecer otra vez lo que dijimos al inicio, que Guillermo lo dijo muy bien. Yo tengo que tener claridad total que estamos hablando de normas fiscales, no de normas contables. La contabilidad me obliga como contador público a hacer la contabilidad de acuerdo a las normas contables. Y cuando yo hago la declaración de impuestos, lo que hago es una conciliación para pasar de la base contable a la base fiscal. Eso se llama una conciliación que hoy la norma contable dice que es la NIC 12. Por tanto, ahí es donde yo reflejo esas diferencias temporales o permanentes para concluir cómo paso de la base contable a la base fiscal. Y eso hoy, en este mes, en este cierre fiscal, es fundamental, Guillermo, porque tenemos contabilidad con base a normas contables que no sirven para nada porque la base fiscal es otra. Le voy a poner un ejemplo. Las empresas que son exclusivamente de alquileres, Guillermo, porque la empresa que se dedica exclusivamente a alquileres, que tiene 100,000 colones de alquileres todos los meses, para hacer renta hace ingresos menos el 15% de gastos, 85%, y a eso le aplico la tasa del 15% de impuesto de renta. Eso tiene que ver algo con contabilidad, no nada con contabilidad. Simplemente es la base para el impuesto. ¿Qué tiene que hacer ese contador? Seguir llevando la contabilidad mes a mes de esa empresa correctamente. Ahí va a calcular el diferencial correcto de acuerdo a normas contables y mediante la NIC 12 refleja las diferencias temporales o permanentes. Entonces, revolvemos ya todo. El tema de los diferenciales cambiarios con el tema de la base contable, la base fiscal y la forma de declarar correctamente. Guillermo. Correcto, Germán. Y ahí, muy importante, el consejo. No es, mira, son 4 estados, ¿para qué me voy a hacer todas las notas, etcétera? No, no. El juego completo, y de acuerdo con el marco que hoy nos regula tributariamente y también financieramente, es el juego completo de normas internacionales de información financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es un requisito para efectos tributarios, de acuerdo con el artículo 86, sino que necesariamente tenemos que realizar la conciliación. ¿Tenemos duda? No sé cómo hacerlas. Bueno, acérquense al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Esto es un instrumento necesario. ¿Por qué? Porque si no está, empezamos en una revisión de índole fiscal, que casualmente es uno de los temas en la jornada tributaria que efectivamente se aproxima, vamos a tener que omisos
en la preparación de la declaración del impuesto de renta, a pesar que ahí la tengan, no puedo justificar adecuadamente. No solamente es simplemente decir tengo un gasto no deducible o un ingreso no gravable. Bueno, ¿qué pasa? Tengo que aplicar el registro contable apropiadamente. E igualmente en la sección 29 de la NIP para pymes, no olvidemos que efectivamente también es una norma general y que efectivamente también conduce al registro apropiado. Bueno, vamos a hacer un corte comercial y ya, ahorita regresamos. Nos acercamos a nuestra 7ª jornada de actualización tributaria, con diferentes conferencias virtuales en donde se expondrán temas tributarios que repercuten en el sistema financiero y económico del país y el mundo en general. Acompáñanos desde el 22 y hasta el 25 de septiembre, sin salir de casa, en la comodidad de su oficina. Podrá disfrutar conferencias de alto nivel, con expositores nacionales e internacionales. Contaremos con temas como planificación fiscal internacional, el impacto impositivo de la economía digital, cierre fiscal, precios de transferencia y muchos más. Podrá consultar nuestra agenda en la página web y redes sociales. También podrá comunicarse con nosotros al 2297 0045 con las extensiones de 120, 121, 123 y 128. Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, fomentando el conocimiento y la ética profesional. Bueno, de vuelta aquí con Huella CPA, marcando un futuro. Y hoy con el tema hacia el 2020, nuestro primer cierre fiscal con esto. Evítese dolor de cabeza, acompáñenos en esa jornada tributaria. Germán Morales, Elizabeth Quesada forman parte de los instructores que estarán en este evento de la jornada. Elizabeth, antes del corte, me querías hacer una ampliación. Sí, es con respecto a otro punto importante que considero que es poco visto y que tiene que ver una relación con cómo se trata el diferencial cambiario, pero todo lo contrario, y con que se tenga que aplicar la parte de activo diferido o pasivo diferido, según sea el caso de la NIC 12, y que es muy importante tener en cuenta para el cierre aquellas empresas agrícolas que sus activos pueden, utilizando la NIC 41, sus activos los pueden traer a su valor de realización o a su valor razonable, actualizar el inventario con el ingreso por desarrollo biológico que no es gravable. El ingreso por desarrollo biológico que se registre no es un ingreso gravable, todo lo contrario del diferencial cambiario. Y este tipo de empresas, por lo general, sus activos están muy por debajo del valor real porque no han buscado la asesoría de un contador público que les diga cómo traer sus inventarios a su valor razonable. Por lo consiguiente, yo considero que es muy importante que, a sabiendas de que el ingreso que se vaya a registrar no tiene que pagar impuestos sobre él, si traiga sus inventarios al valor que debe de estar, y no uno agarra estados financieros de una empresa agrícola. Los inventarios siempre son muy chiquitos porque tienen los animales, no los valoran, todo inventario biológico está inadecuadamente evaluado. Por lo tanto, es muy importante hacer conciencia a todo este tipo de empresas agrícolas a que evalúen correctamente el inventario para el cierre y que están seguros, clarísimos, de que ese ingreso por desarrollo biológico no va a pagar impuesto de renta. Lo que sí tienen que tener también muy claro es la capitalización que la ley de renta sí obliga a hacer, porque la mayoría de las personas no capitalizan, sino que pasan por gastos todo aquello que compran y que se asigna al desarrollo, al crecimiento del activo biológico, lo pasan por gastos
lejos de capitalizar. Entonces hay que diferenciar. Creo que este tema es muy importante, que las empresas se asesoren con su profesional de preferencia, como bien lo indica usted, Guillermo, sea una empresa de auditores o un contador público independiente, pero creo que estas empresas requieren de mucha asesoría en ese campo. Gracias, muy bien. Y bien, a los seguidores de Huella CPA, Marcando un Futuro, muchas gracias por su preferencia, por su compañía. ¿Le gusta? Dele like y cuente de boca en boca. Este no es el único programa que vamos a tener de corte tributario. Nos aproximamos hacia el cierre 2020 y necesitamos de un acompañamiento. ¿Quién más? El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica le va a acompañar a usted en esto. Bien, ya tenemos varias de las dudas y consultas que nos han hecho llegar por diferentes medios y muchas gracias, de veras, muchas gracias por esa preferencia. Nos escribe Grady Granados: hola a todos, soy representante legal de una sociedad que no factura desde hace 3 años. La desinscribí y hace unos 7 meses, y fue hace 7 meses. Mi pregunta: ¿debo presentar declaración? Elizabeth o don Germán. Cuando yo tengo una actividad lucrativa y ceso la actividad a mitad de periodo, yo lo que tengo que hacer es, en el momento que ceso la actividad, tengo 30 días hábiles para presentar una declaración hasta ese momento, hasta esa parte del periodo fiscal, y tengo 10 días hábiles para desinscribirme. Por lo tanto, cuando yo me desinscribí, yo tenía que haber presentado una declaración, digamos, que va del 1 de octubre al último día hábil que yo estuve trabajando. Si ya eso lo hice, no tengo que hacerlo de aquí en adelante, porque ya yo no tengo obligaciones tributarias hoy. Si no lo hice, estoy pendiente y posiblemente ya hasta la declaración no la presenté a tiempo y tengo una multa por presentación fuera de término. Y si hubiera un impuesto, tengo hasta multa sobre el impuesto dejado de pagar en ese momento. Germán, ve qué irónico eso que estás diciendo es así. Sin embargo, la gente que cesó operaciones este año en cualquier mes del periodo 2020 no puede presentar la declaración del 20 porque no está disponible. Eso va a correr multas. Sí, va a correr irónico. Multas. Correcto. Pero no se puede presentar sí, porque no está en el ATV, no se puede presentar. Entonces no pudiera correr multas porque no la puedes presentar, no es porque vos no quieras, es porque la administración tributaria no te permite. Si vos vas a hacer una de 101, está hasta el periodo 2019, no existe la del 20. Y si una empresa cerró en marzo del 20 y tenía que presentar la declaración, como lo señalaste, está impedida a presentarla por responsabilidad del fisco. Estoy de acuerdo. Sí, es Huella CPA, Marcando un Futuro, y efectivamente, como comprenderán, estamos en vivo y probablemente no estamos aquí coordinados, estamos efectivamente en la nueva realidad, cada uno en su espacio, pero bueno, tratando de cubrir todas las necesidades que tenemos. La siguiente pregunta: una persona física con actividades lucrativas inscrito en Hacienda vendió su casa de habitación. Por ser la casa de habitación por ser la casa de habitación propia, no debe pagarse ningún impuesto por esta operación, nos pregunta Daniel González, pero debe incluirse en la declaración de renta de este periodo el monto que percibió el contribuyente. Gracias, Daniel. No, porque... Gracias. No, porque sería renta de capital y se excluye expresamente, se excluye la venta de casas de habitación. Ni pagar por renta de capital, y no está dentro de los preceptos de la ley del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, no le toca declarar en una ni pagar en la otra. Por ser una... Es correcto lo que dice Elizabeth. Recordemos que la casa de habitación está exenta la primera vez que yo lo haga, es decir, la casa donde yo viva. Por lo tanto, no pago impuesto de renta. Esto sí quiere decir que si yo tengo que pagar impuesto de traspaso de bienes inmuebles, sí debo de pagarlo. Lo que puede pasar, Elizabeth, supongo yo, es que él tiene la casa en una sociedad y la sociedad tiene otras actividades. O sea, que la sociedad
digamos, tenía dentro de los activos la casa. Si es así, indistintamente de dónde esté registrada la casa, no se paga impuesto a ganancias de capital. La ley es clara que indistintamente la forma jurídica que yo tenga como propiedad la casa, yo no pago impuesto a ganancias de capital. Sí, gracias. Siguiente pregunta. Tengo un pago que realizar al exterior. ¿Tendré que hacer una remesa al exterior e inclusive agregar algo por concepto del impuesto de valor agregado por ser una suscripción de servicio? Vamos a ver, en el caso de pagos al exterior es que yo estoy pagando un proveedor. Si yo lo que estoy pagando es la importación de mercancías como una importación, eso no está sujeto a nada, son impuestos que se pagan a nivel de aduanas, pero se paga el IVA y se paga los ad valorem, pues no se paga nada por remesas al exterior. En el caso de que yo esté en Costa Rica con una empresa y yo recibo un servicio de un arquitecto en México y yo le voy a pagar, yo le pago a él los $100 que él me paga. El tema en México es de averiguar si en México eso tiene algún concepto. Recordemos que en Costa Rica el gasto para que sea deducible y tenga impuesto de remesas tiene que ser un servicio prestado dentro del territorio de la República. Vuelvo al principio que hablamos, Guillermo, cuando comenzamos esta conversación. Por lo tanto, si ese mexicano se viene a Costa Rica y me presta servicio de arquitecto aquí, yo sí le retengo a él un 25% de remesas, pero si él se queda en México, el servicio lo presta allá y no se traslada a Costa Rica, no habría un impuesto de remesas. Estamos hablando solamente del caso de servicios y incorporemos ahora la plataforma por Internet, porque por Internet, recordemos que ya está grabado solamente con IVA, como ya lo vimos. Gracias. Recordemos esos términos de tierra, trabajo y capital. Importantísimos, digamos, en estos conceptos. Siguiente pregunta. Mi empresa así le dice, no pagó ni pagará los pagos parciales del periodo 2020, ya que tengo claro que voy a cerrar con pérdida. Cuando presente la D101 con pérdida, ¿qué hace tributación con los pagos parciales que no pagué? Bueno, como dijimos, Guillermo, tributación va a pretender que se le pague intereses por esos adelantos de renta que no se pagaron. Va a pretender, pero como ya sabemos y nos asesoramos con un contador público que la sala ya emitió jurisprudencia de que no debe cobrarse intereses, vamos a pelear el pago de los intereses. Entonces no se pague, porque de todas formas no va a haber renta líquida y exigible. Ahí, aplicando el criterio de la sala, no hay nada que cobrar de adelanto porque no tenía que darlos, porque no hubo hecho generador de renta. Por lo tanto, que esté la persona tranquila y no pague el adelanto de renta con la certeza de que la sala prohíbe el cobro de intereses. Gracias. Don Clever Calderón Rojas nos hace otra pregunta. Mi negocio va a tener pérdida en el periodo 2020 para efectos de poder diferir la pérdida. Bueno, creo que ya la abordamos. ¿Cómo se debe calcular el monto que debo usar para registrar el activo por impuesto de rentas diferido? El impuesto de renta diferido es una consecuencia de un análisis que tengo que hacer en cada compañía. Tengo que hacerlo con base a la base contable para trasladar a la base fiscal. Van a haber diferencias temporales que sí impactan y que se convierten mañana en un ingreso, en un gasto, y diferencias permanentes que nunca van a impactar. Cada compañía tiene que hacerlo. Esto, Guillermo, es un curso de una mañana que el colegio puede dar, porque es toda una norma, la NIC 12, que genera muchas dudas y que es importante tenerla para ese cierre fiscal. Correcto, y efectivamente hablando de ese taller, porque tenemos un taller preparado, ya viene práctico, totalmente práctico, pero inclusive, si no nos podemos esperar, en la jornada efectivamente estará el tema, en la cual se va a exponer paso a paso. Sin embargo, vamos también al taller. Bien, siguiente pregunta de José Sánchez. En el caso de profesionales independientes, ¿pueden en este periodo aplicarse el 25% de sus ingresos como gastos sin comprobantes, aun cuando en algunos casos se haya aplicado créditos fiscales de IVA por gastos reales efectuados? Elizabeth y Germán. Bueno, en renta es diferente a ventas, porque renta
Renta, la ley le permite aplicar solo el 25%, persona física con actividad lucrativa, esto es lo que va a pagar en renta, que es muy independiente de lo que está pagando en ventas, y si le quedó crédito lo puede aplicar al pago de renta que tenga que hacer. Bien, creo que enfocaba la pregunta como que efectivamente parte de los ingresos del 25%, a pesar de que él sabe de que tiene una aplicación del IVA. La siguiente Vamos a ver, pregunta, en el caso... nada más, Guillermo, yo puedo aplicar el 25% en el caso de que fuera persona física independiente, que es los gastos que me dan la ley, ¿verdad? Yo, sin Correcto. derecho a prueba, yo aplico el 25% y simplemente, si mis gastos son 30 o son 20, me aplico 25 que me da la ley. Sobre esa base neta yo calculo el impuesto. Sí, sí puedo usarlo en tanto sea trabajador independiente. Así es, correcto. Entonces, en el caso de las pymes, pueden aplicarse una escala de tarifas reducidas en el impuesto de renta. No obstante, si las pymes se trata de una persona física, ¿qué tasa debería aplicarse? Es que recuérdense que las pymes tienen las pymes, nada más, Elizabeth, las pymes tienen una tarifa diferente, reducida de acuerdo a la ley de renta, de tal forma que ahí hay que entrar a la escala progresiva que tienen ellas. Adelante, Elizabeth. Correcto, ahí la persona no aclara porque depende de la actividad, ahí no hay ninguna tarifa diferenciada, es igual para todas las pymes que tengan la misma actividad, entonces cada actividad va a pagar en ventas y en renta de acuerdo a las tarifas expuestas por tributación, pero ahí no hay nada escalonado, no existe una tarifa diferenciada que no sea la única para ese tipo de actividad en venta y en renta. Gracias. Bien, don José Sánchez casualmente nos hace otra pregunta y es parte de lo que al abrir nuestro programa Huella CPA Marcando un Futuro, manifestamos del periodo fiscal con 15 meses. Bueno, nos hace la siguiente pregunta. Por ser un mega periodo para la mayoría de los contribuyentes, a la hora de aplicar las tasas de renta, tanto personas físicas como jurídicas, ¿deberían convertirse esos tramos de 12 a 15 meses? Sigue diciendo, perdón, para terminar la pregunta, ¿están los formularios D101 diseñados con estos tramos ampliados a 15 meses? Gracias, Elizabeth, por favor. Ya tributación ajustó las tarifas. Si sabíamos que hasta 109 millones, después de 109 millones pasábamos a la tarifa del 30%, tributación dijo, como son 15 meses, agarre los 109, los divide entre 12, los multiplica por 15 y eso le va a dar 136 millones. Por lo tanto, a partir de 136 millones va a pagar el 30%. De igual forma, análogamente, cuando hasta 5 millones 143 estábamos pagando el 5%, si hacemos la misma operación, 5 millones 143 entre 12 por 15 nos va a dar que son 6 millones 428. Hasta ese monto vamos a pagar el 5. Así sucesivamente, cada una de los límites se agarran, se dividen entre 12, se multiplican por 15 y el monto que dé, que obviamente es más elevado, se va a aplicar la tasa que tributación asignó, sea 5, 10, 15 o 20. Y esa tabla la tiene tributación en su página, en www.hacienda.go.cr. Ahí está ya las tarifas ajustadas para este periodo fiscal, suponiendo que son 15 meses, porque también va a variar porque hay otros que tienen menos meses. Entonces tiene la tarifa ajustada para cada una de las actividades con periodo normal y con periodo especial, con los 15 meses, 9, 12, porque hay diferentes, pero ya están las tablas ajustadas, ya tributación previó ese tema. Bien, tenemos otra pregunta de don Carlos Barrantes. Muchas gracias por acompañarnos en Huella CPA Marcando un Futuro, hoy preparándonos para el cierre fiscal 2020. ¿Aún tiene dudas? ¿Cuál es el periodo
fiscal, bueno, este ya lo cubrimos. ¿Cuál es el periodo fiscal de los caficultores para el cierre de 2020? Y de una vez, la segunda pregunta, si el agricultor está inscrito ante el MAC, ¿solo declara renta? Sí, en primer lugar, no son todos los agricultores, Guillermo, son solamente los cafetaleros y los azucareros. Por lo tanto, no son todas las actividades. Acordemos que el periodo fiscal ahora es de enero a diciembre, excepto este año que es de octubre 19 a diciembre 20, y solamente para esas dos actividades es que es diferente. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con el cambio de periodo fiscal. Todos tienen que ser autorizados previos por la Administración Tributaria. Si no, todos tenemos el periodo ordinario de enero a diciembre de cada año. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Recibo salario y alquilo un apartamento. ¿De los dos se paga renta por mes? No nos aclara mucho, don Arturo. El salario tiene retención en la fuente. El salario del pagador, el patrón no es el que retiene la cuota obrera patronal, que tiene el impuesto de renta, así es que sobrepasa los 820,000 colones, que es el mínimo. Y de los alquileres tiene que presentar tanto IVA como renta, excepto que sea IVA, si es menor a salario y medio, no tiene IVA, y si es para vivienda. Si no, paga IVA y paga renta. En el caso de IVA es el 13%, y en el caso de renta es el 15 del 85. Sí, y don Arturo agrega, bueno, tengo este aspecto, Elizabeth, a veces me completa con esto, tengo que hacer declaración anual, dice don Arturo Fallas sobre la misma pregunta. No, porque su régimen es mensual, tanto el impuesto de salario como el impuesto de renta de capital es mensual, por tanto no tiene que hacer declaración anual. Perdón, Elizabeth, no sé si iba a agregar algo. No, correcto, es lo mismo, es así. Ok, gracias. Recibí el correo sobre Huella CPA, preparándonos para el cierre fiscal 2020. Este año el cierre fiscal no va a ser diciembre. Yo entendía, con la ley del ordenamiento de las finanzas públicas, el cierre iba a ser de 15 meses, del 1 de octubre del 2019 al 31 de diciembre del 2020, dice don Martín Fallas. Bueno, yo creo que ya también lo aclaramos, pero adelante, don Germán o Elizabeth. Es que me parece que como él vio el cierre en septiembre, tal vez eso lo confundió creyendo que ya estábamos en el cierre. Entonces dijo, están dando una charla de cierre en septiembre, entonces estoy confundido. Claro, charla de cierre en septiembre no es normal, ¿verdad? Seguro que le esperó como que en noviembre o en diciembre. Me parece que eso se prestó a confusión, que estemos dando una charla de cierre adelantada. Bueno, gracias. Tenemos la siguiente consulta. Tengo entendido que las pymes nuevas e inscritas en este periodo pagan 0 renta este año 2020. ¿Alguna consideración especial para poder aprovechar este beneficio? No solo las pymes, sino que debe estar inscrita en el ministerio, en el MEIC o en el MAC, porque no es que simplemente que la persona sea pyme, sino que debe estar acreditada como pymes y llevar la documentación correspondiente a tributación para en el primer año que se registró en tributación, pero debidamente acreditada por el MEIC o el MAC, y no pagar el impuesto el primer año, pero con esa condición. No basta con que la empresa se considere que es pyme porque es pequeña, sino que tiene que tener la debida acreditación y demostrarlo así ante tributación. Gracias, Elizabeth. Siguiente pregunta, don Germán. Una persona física que solo tiene certificados de inversión y devenga intereses que tiene retención en la fuente, ¿ya no debe hacer otra declaración por los intereses netos que devenga? Correcto, porque es una actividad pasiva. Esta actividad pasiva claramente está con retención en la fuente única y definitiva y no tiene que hacer declaración. Si solamente esa actividad no tiene que estar inscrito en tributación ni declarar. El pagador de rendimiento le retiene y le entera a Hacienda por cuenta de él. Gracias. Soy contador de turismo y vamos a tener pérdida en el periodo fiscal 2020. Debido a eso no pagamos los pagos parciales que paga cuando
yo presenté la D101. Bueno, yo creo que ya esta la contestamos. ¿Qué hará tributación con los pagos parciales? Eso lo había cubierto Elizabeth. ¿Correcto, Eli? Correcto. ¿Cuál es el periodo para D151 y D152 cuando se presentan? Y en el caso del D151, ¿qué otras cosas, además del régimen simplificado, deben de presentarse? ¿Qué sucede con el D151? ¿Se presenta como todos los años? El D151 es un formulario que está en desuso. La forma en que salió la última resolución solo se presenta si son facturas de compra o de venta que no son electrónicas, no existe ninguna, así que no hay D151 que tengamos que presentar. Yo siento que no hay un solo comprobante que no sea hoy de factura electrónica, por lo tanto el D151 quedó en desuso. El periodo quedó anual también, de enero a diciembre, me parece que excepto para el año 20, que va a ser del 1 de octubre a diciembre, pero el resto va a ser periodo de enero a diciembre, pero está en desuso. Realmente la forma de la resolución que salió, no hay que hacer D151. Bien, siguiente pregunta sobre los pagos parciales. Los pagos parciales solo pueden dejarse de pagar previa autorización de la administración tributaria. O correcto. Si no tengo ingresos, ¿puedo dejar de pagarlos? En el caso de turismo. Siempre tiene que pedir autorización a Hacienda, es una obligación que nace porque nace con base en los 3 últimos periodos fiscales, por lo tanto siempre tiene que pedir la eliminación o la reducción a Hacienda. Si no la tiene, Hacienda le puede cobrar intereses con la salvedad que dijo muy bien Elizabeth de la Sala Constitucional. Sí, correcto. Bueno, buenos días. ¿Qué sucede si en el listado de CABIS no aparece un servicio? Específicamente revisé lo relativo al alquiler de vehículos en turismo y no aparece. Empecemos con los dolores de cabeza. Guillermo, siempre habrá, va a haber que meterlo a un código cajonero que está ahí, que es genérico, lo que no va a estar es el específico código mío, pero siempre habrá, repito, son 8,000 productos, así que está hecho con una clasificación universal. Bien, ¿qué sabemos de los nuevos formularios D101 entre ellos? Esperemos que salgan pronto y que salgan más elaborados que los que tenemos, que tienen grandes deficiencias y grandes dudas y que nos han ocasionado muchas dificultades a los contadores a la hora de confeccionarlos porque son incompletos, tienen errores, casillas que no se pueden completar, deducciones que hace el sistema que no es correcta. Realmente estamos sufriendo, los contadores estamos sufriendo con formularios muy incompletos. Apoyo lo dicho por Germán, es terrible. Por supuesto, por supuesto. En la Gaceta encontré la parte de cambio de aceptación de documentos electrónicos, pero la eliminación de la D151 no la encuentro. ¿Dónde está el sustento legal de la eliminación de dicho requisito? No, es la resolución y la forma en que está redactada la resolución. La resolución dice que el D151 solo se presenta de ingresos y compras que sean sin comprobante electrónico. Como ahora en Costa Rica todas mis ventas son con factura electrónica y todos mis gastos de compra son con factura electrónica, yo no veo que yo tenga que hacer algo del D151, porque no tengo nada que haya vendido sin factura y nada que haya comprado sin factura electrónica. Esa es la resolución 71 del 2019 para la persona que está preguntando, entonces para que busque la resolución 71 del 2019, que está lo que está acotando Germán. La siguiente, el IVA que me van a cobrar en los transfronterizos, ese IVA pagado me lo rebajo como una compra grabada en el D104-2. Dígame que sí. Sí, totalmente. Nada más que el comprobante va a ser el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, no la factura. Por favor, vamos a ver. Por favor, ¿me pueden indicar cuáles son los 3 proveedores de servicios transfronterizos que sí se inscribieron en Hacienda para considerarlo? Por ahora me acuerdo nada más de Netflix y me acuerdo de otro que no lo tengo claro ahorita. Eran 3 nada más los que había. Gracias. Estamos en Huellas CPA marcando un futuro, preparándonos para el cierre fiscal 2020. ¿Aún tiene dudas? Bueno, probablemente tengamos más dudas y no se nos acaben. Casualmente está la jornada tributaria del 22 al 25 de septiembre. No se la pierda.
Usted puede hacer la mezcla que desee, puede escoger una charla, dos, y le recomendamos toda la jornada. Puede escucharla posteriormente, revisarla en detalle, e inclusive si usted deseaba enviar sus consultas, puede hacerlo. Tendremos también una ampliación, un consultorio tributario dentro de la jornada, evacuando todas estas inquietudes que tenemos en relación a estos temas del 2020. Lea, revise los transitorios que efectivamente están dentro de lo que se refiere a la ley del IVA, y igual el impuesto sobre la renta tendrá un huella CPA solamente para efectos del para el impuesto de valor agregado. Adelante con el corte comercial. Bien, este viernes, si aún así no hemos tenido oportunidad de hacer la consulta, este viernes estaremos en ABC Legal a partir de las 10 de la mañana. Esté atento a nuestro correo electrónico en el Facebook y en las redes sociales para comunicarles efectivamente cómo pueden sintonizar el programa con el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Del 22 al 25, las actividades de la jornada tributaria. La semana siguiente, del 29 al 2 de octubre, viene una semana especial para CPAs, auditores internos de sector privado y sector público. Estemos atentos. El día 30, el 30 de septiembre, tenemos entonces otro programa de Huella CPA, Marcando un Futuro, NIP para pymes. Revisaremos todo este temario. Y aproximadamente 15 días después estaremos efectivamente con el 14 de octubre, una continuación de dudas para el cierre fiscal 2020. No, que no tengamos dolor de cabeza. Don Germán y Elizabeth, minutos de cierre. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. En realidad es un placer estar aquí con ustedes trabajando. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Gracias Elizabeth, gracias Guillermo por la invitación, un gusto estar acá en este evento y ojalá les haya servido mucho a los colegas y que podamos hacer cada vez nuestro trabajo mejor con información de primera mano que les permita tomar los menores riesgos posibles en temas de impuestos. Buenos días. Gracias a ustedes, don Germán y Elizabeth, que nos acompañaron en Huella CPA, Marcando un Futuro, preparándonos para el cierre fiscal 2020. Aún tiene dudas. Bueno, y no se acaba ahí. Les invito a acompañarnos. Si les gustó el Facebook Live del Colegio de Contadores Públicos, dele me gusta, cuente de boca en boca. Vamos, efectivamente tenemos que educarnos tributariamente y la manera de educarnos es haciendo una adecuada campaña, participando activamente, evacuando nuestras dudas. No nos arriesguemos, no nos tiremos a pistas si no entendemos. Así que tratemos de aprovechar los canales que ofrece el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, acompañados, eso sí, de la experiencia. En el mes de agosto cumplimos 73 años de existencia y efectivamente el Colegio de Contadores Públicos es la casa del conocimiento, es una corporación pública no estatal en la cual tenemos 3 objetivos específicos y uno de ellos es el adelanto de la profesión contable y la defensa profesional. Cuidémonos y efectivamente acompáñenos continuamente. Muchas gracias, que Dios les acompañe y por favor cuídense mucho. El hecho de que haya abierto, no se lo olvide, no contacto, lávese las manos y efectivamente estemos en casita cuando tenga que quedarse. Muy buenos días, que la pasen bien y gracias a ustedes por habernos acompañado. Desde el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y con la compañía de don Germán Morales y Elizabeth Quesada, le hemos llevado Huella CPA.
Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.